Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 13 de agosto de 2015. En Colombia, varios anuncios importantes. El día de ayer, Grupo Argos confirmó que había sido el vendedor de 600.000 millones de pesos en acciones de Cementos Argos. Queda por determinar quién fue el comprador final de estas acciones, si fue el mismo grupo empresarial antioqueño a través de cualquiera de sus compañías o si hubo un tercero involucrado. Con relación a la decisión de hacer esta venta, básicamente la compañía manifestó que estaba buscando mayor flexibilidad financiera teniendo en cuenta pues los importantes recursos invertidos en la adquisición de Odinsa. Con relación a el Banco de la República, hemos enviado ya nuestro pronóstico de inflación. Más adelante vamos a mencionar este tema importante, la siguiente gráfica o la gráfica que vamos a mostrar en la sección de renta fija, mostrando el avance de la devaluación, depreciación del peso y el impacto en inflación de productos transables. Por otro lado, en el Congreso de Colombia arranca ya el debate del proyecto de presupuesto año 2016. Recuerden, el gobierno en junio había informado cuáles eran las nuevas los nuevos supuestos con los cuales se estaban armando las cifras fiscales futuras, se estaban proyectando, y ya en el Congreso hay algo de preocupación por el lado de los ingresos proyectados para el año 2016. Y con relación a este tema de ingresos, la DIAN publicó en su página cómo vienen los recaudos al mes de julio. De hecho, actualizó o corrigió las cifras que habían presentado a corte de abril, momento en el cual se estaba observando una caída importante de los recaudos tributarios frente al 2014 y estaba generando sospechas de que esa meta de recaudo de este año, cercana, un poco superior a los 116 billones de pesos, no se iba a cumplir. Pues bien, con esa actualización o corrección que hizo la DIAN de la cifra ya con corte a julio, lo que estamos observando es un incremento del 6.5% en los recaudos de 2015 frente a los de 2014, ritmo bajo el cual, de mantenerse en los últimos 5 meses de este año, se estaría cumpliendo la meta de recaudo en un 99% y estaría reduciendo, digamos, los temores para este año. Sin embargo, en el Congreso, lo que se está discutiendo es lo que se va a venir para el próximo. Con relación a temas macro, Camacol, que es como la agremiación de constructores en Colombia del mercado de vivienda, manifestó que esperaban un buen 2016 y 2017 y con crecimientos acumulados cercanos al 25% en el ritmo de ventas, básicamente apalancado en esa política de subsidios del gobierno de tasa de interés para viviendas con precios entre 87 y 215 millones de pesos. Ese subsidio equivale a 2.5 porcentuales de menos costos en el tema de financiamiento. Con relación a encuestas también de sectores o de agremiaciones en Colombia, la ANDI anunció que de acuerdo a su encuesta mensual, en el primer semestre ya de este año, totalizando todos esos primeros 6 meses del año 2015, identificó una contracción del 0.5% en la producción y también identificó que la capacidad instalada no utilizada está en máximos de los últimos años, mostrando pues un panorama negativo. Por el contrario, FENALCO en su encuesta la agremiación de comerciantes mostró como un mejor resultado, 38% de los encuestados mostrando o percibiendo un incremento en las ventas, mientras que el 19% de los encuestados mostraban un deterioro de las mismas. En esos deterioros pues se estaba identificando que los bienes durables eran los más afectados, vehículos, electrodomésticos, computadores y muebles, pues básicamente mostrando que la desaceleración del consumo en Colombia sí se está materializando, pues está sacrificando pues temas de bienes durables, que son los primeros que se sacrifican en momentos de desaceleración, y también mostrando pues el impacto de la fuerte alza del dólar, que ha encarecido varios de estos productos. También en Colombia el sector energético se está defendiendo, luego varias declaraciones de funcionarios del gobierno, asegurando que las tarifas en Colombia son altas. Estaban haciendo un estudio de toda la cadena de producción de energía, desde lo que es la generación hasta la distribución final. Sin embargo, esta agremiación manifestó que haciendo un comparativo frente a países europeos, el costo de la energía en Colombia es competitivo. Sin embargo, mostraba obviamente desventajas frente a nuestros vecinos de América Latina. Y reportó utilidades Pacific Rubiales. Más adelante Ricardo les va a dar como una visión general de cuál fue el resultado, aunque la lectura es un poco negativa frente a lo que estaba esperando el mercado. En América Latina, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff aseguró que no estaba considerando la posibilidad de renunciar. Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas Federales le dio 15 días más para que ella responda cargos de manipulación de cifras fiscales, que fue lo que habíamos mencionado durante el día de ayer en nuestro comité. Ecuador recibió una reducción de su calificación crediticia por parte de Standard & Poor's, que la pasó de B+ a B,
justificado en un deterioro de las cifras fiscales. Recuerden que Ecuador también es ampliamente dependiente de los ingresos por tema petrolero y es una economía que está dolarizada, por lo que el fortalecimiento de esta moneda los ha afectado de manera adicional. En México, Banco Central, al igual que lo que ha venido sucediendo en todos los países de América Latina, redujo su pronóstico de crecimiento para el año 2015. El rango anterior estaba del 2 al 3%, el nuevo rango es de 1.7 a 2.5%. Más o menos es como bajar el promedio esperado de crecimiento del 2.5 al 2.1%. Con relación a Europa, pues luego de haberse firmado el acuerdo con Grecia, se tiene que el día de hoy el Parlamento en horas de la noche pues en Grecia estaría aprobando esta iniciativa. Por supuesto se estaría haciendo a cierre del día, teniendo en cuenta pues la oposición que se encuentra al interior del mismo partido de gobierno, Syriza, y pues también se está dando a conocer que se va a realizar una evaluación exhaustiva de los acuerdos en el mes de octubre para confirmar o no que Grecia esté avanzando en los mismos. En los Estados Unidos hoy se conoció que las ventas minoristas están creciendo de manera saludable en el mes de julio 0.6%, igual a lo esperado, y en China el Banco Central está intentando calmar las especulaciones de que está en medio de una guerra cambiaria, diciendo que no hay fundamento para esperar un debilitamiento adicional del yuan, aunque algunos observadores del mercado el día de ayer decían que ya con un 4% recorrido esperaban que en el resto del año el yuan se debilitará un 10% en total. Como vamos a ver, el día de hoy pues ya se publicaron las cifras en Estados Unidos de ventas al por menor, que eran uno de los datos de alto interés, y también pues en Europa tuvimos anuncios de inflación en Alemania, con una moderación del mismo, y también del PIB de Grecia, que pues de manera sorpresiva, en vez de contraerse el 0.5%, creció el 0.8%. En los mercados accionarios, lo que tenemos entonces el día de hoy es un rebote, luego esas declaraciones del Banco Central chino, mostrando pues que no tiene la decisión de manipular su moneda para debilitarla de manera artificial, sino simplemente para reflejar un poco más las fuerzas del mercado, que era lo que estábamos mostrando el día de ayer, que había una contradicción. Por una parte, los analistas estaban recelosos de esa estrategia de China de debilitamiento de su moneda, y por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional está dando la bienvenida a esa aparente flexibilización de las reglas de juego en la fijación del valor del yuan. Entonces, digamos que eso el día de hoy ha tranquilizado a los mercados. Europa, como ustedes los ven, está muy positivo, con avances cercanos al 1,5%, y los Estados Unidos también el día de ayer pues ya estaban mostrando un cambio de tendencia. El cierre de jornada mostró una recuperación fundamentada en el sector tecnológico. Apple había recuperado gran parte de esas pérdidas durante la jornada, y también la publicación de resultados de compañías del sector tecnológico como Cisco estaba apoyando esa recuperación. En América Latina la historia es diferente. En Brasil y en México ambos índices accionarios estaban alcanzando sus mínimos niveles de los últimos 5 años, de los últimos 5 meses para Brasil y 4 meses para México. México pues siguiendo esa tendencia internacional de preocupación por el debilitamiento de precios de materias primas por esas decisiones del Banco Central chino, y en Brasil pues seguía esa tendencia, además de un impacto negativo por declaraciones de parlamentarios que estaban buscando incrementar los impuestos a los bancos comerciales de este país. El impuesto a las ganancias líquidas se está especulando que debería incrementarse de un 15% al 23%, generando afectación importante en Itaú y Bradesco con caídas del 3 o 4%. Y también hay especulaciones de que les podrían reducir algunos beneficios tributarios que tienen como exenciones en el tema de inversión de capital, también de las entidades financieras. Eso es todo por el momento, los dejamos con Agustín. Un buen día para todos. Se continúa respetando lo que ahora se convierte en una resistencia en los 1.300 puntos para el índice Colcap, y para el ETF los 13.000 puntos que también se consolidan como una zona de resistencia, de la cual si no llega a romper al alza y consolidarse en el mediano plazo, diremos que nuestras expectativas por ahora mantendrían siendo y la recomendación continúa siendo mantener la cautela en estos activos. El día de ayer pues el índice Colcap se valorizó cerca del 0.74%, y importante aquí destacar que prácticamente todos los sectores que se transan en este índice presentaron variaciones positivas. El día de ayer pues la especie más negociada fue la acción de Ecopetrol nuevamente, con alrededor de 24.000 millones de pesos, y
nuevamente también por encima del promedio tradicional de las 300 transacciones diarias. Se negociaron alrededor de 380 operaciones en el mercado bursátil colombiano. La acción que le siguió en cantidad de operaciones fue Pacific Rubiales, con alrededor de unas 200 operaciones diarias. La acción que más subió ayer, de hecho, fue Pacific Rubiales, y aquí importante destacar lo que se empieza o se empezaría a consolidar como un canal de largo plazo en la zona de los 6.000 en la parte baja, y en la parte alta, digamos, la zona de los 11.000 pesos. Aquí pues nuestra visión, y ya teniendo presente también la entrega de resultados, continuamos con esa visión bajista de esta acción, que viene comportándose de manera inversa totalmente al resto de acciones petroleras a nivel mundial, y también al desempeño del precio del crudo en el mundo. Entonces digamos que acá lo que veríamos y continuamos viendo son oportunidades de venta. La acción que más cayó ayer fue Terpel, es una acción que se estrena en el índice Colcap. Digamos que aunque solo se transaron 100 millones de pesos, pues presentó una caída del 1.57%, y por ahora es claro que por, digamos, la poca historia que tiene esta especie sobre el índice y sobre las transacciones que ha presentado, pues por ahora simplemente podemos decir que está tratando de buscar esa zona de mínimos en los 15.000 pesos. Digamos que es una acción que hasta que no tome un volumen importante, pues técnicamente digamos que no presentaría ningún tipo de recomendación, y la continuaremos monitoreando para ver su evolución dentro de este índice. Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Voy a pasar rápidamente por el informe de posiciones cortas en Nueva York, que lo pueden mirar en detalle en el informe escrito. Feliz día para todos. Buenos días a todos. En información relevante para emisores tenemos la entrega de resultados de Pacific Rubiales, que se dio ahorita antes de la apertura de mercado, y que en estos momentos tenemos la conferencia de resultados. Bueno, comenzando aquí por los ingresos operacionales, vemos que los ingresos operacionales de la compañía cayeron en un 47,7% comparados con el segundo trimestre del 2014. Inclusive, al comparar estos ingresos contra el primer trimestre, es decir, el anterior, también cayeron a pesar de un incremento en los precios para el segundo trimestre. Esto explicado principalmente por un menor volumen vendido. Las ganancias operacionales promedio, es decir, los netback operativos, para el segundo trimestre fueron de $32,64 por barril, lo que representaría un incremento significativo del 44% en comparación con los $22,7 por barril del primer trimestre del 2015. El precio promedio de venta del segundo trimestre fue de 53,72 contra un precio promedio de venta del primer trimestre del 49,45%. Pasando a la parte de los costos y gastos, estos caen significativamente. Los costos de producción caen de manera significativa frente al mismo periodo del año anterior, esto debido pues principalmente a una caída de casi la mitad de los costos operativos de la extracción del petróleo y gas. Además, los costos de transporte también presentaron una leve caída del 10%, y finalmente los costos de dilución y otros también ayudaron, representando una caída del 17%. Entonces vemos aquí que los costos del trimestre a trimestre cayeron un 37,6%. Los gastos administrativos continúan descendiendo y registraron una cifra de 51,1 millones en el segundo trimestre del 2015, en comparación con los 54,9 millones para el primer trimestre del 2015 y los 9,1 millones en el mismo periodo del año anterior. Vemos que también los resultados de Pacific Rubiales se ven afectados por la carga impositiva, donde la tasa de impuestos sobre la renta estatutaria en Colombia de Pacific Rubiales pasó de ser el 34% en 2014 al 39% en 2015. Adicionalmente a esto se presentó un aumento en las provisiones del impuesto resultante, lo que causó un incremento del 33,6% en las provisiones del impuesto de renta en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De esta forma, observamos que la utilidad neta de Pacific Rubiales cae casi un 200% en comparación con el año anterior y se ubica en menos 226 millones de dólares. En cuanto a la producción, vemos que la producción se mantuvo estable
contra el trimestre anterior y esto representó un incremento del 2% contra el año anterior. Entonces, de esta forma, pues a pesar de reconocer la mejora de reducción de costos y gastos de la compañía, los cuales se vieron reducidos en más de un 20%, inclusive al compararlos con el trimestre anterior, es evidente que la compañía tiene mucho camino por recorrer y dado que en el segundo trimestre tuvieron un mejor precio de venta, unos buenos netback y aún así presentaron una pérdida significativa, damos a esta entrega de resultados una lectura negativa. Continuando aquí con las noticias para emisores, tenemos que Grupo Argos ha vendido 61.482.000 acciones que tenía de Cementos Argos. Esto para incrementar la flexibilidad financiera, permitiendo atender la estrategia de crecimiento de la compañía. Es decir, aquí les recuerdo que Grupo Argos estaría buscando aumentar una participación en Odinsa y este movimiento, esta venta que se presentó sobre las acciones de Cementos Argos, podría representar un ingreso significativo para la compra de estas acciones en Odinsa, lo que nos diría, digamos que de forma indirecta, que posiblemente la superintendencia ha dejado en pie el aval a esta compra. Por otro lado, vemos que el saldo en repos el día de ayer, en el informe que sube la bolsa todos los días, vemos que el saldo en repos presentó una importante caída del 4,66%, por lo que el nivel de referencia de los 600.000 millones no fue respetado y ahora el saldo se ubica sobre los 575.000 millones. Esta caída se vio impulsada por una disminución en el saldo de la acción, en los saldos de la acción ordinaria de Bancolombia, la cual presentó una variación del menos 25,8%, representando una caída en monto de 23.000,3 millones de pesos colombianos. Aquí recordarles que para el cierre de mercado tendremos los resultados de Bancolombia y que el día viernes también tendremos la conferencia. Eso es todo por ahora. Aquí los dejo con Daniel. Bueno, antes de finalizar el tema de renta variable, hoy tenemos el anuncio de rebalanceo de MSCI a las 4 de la tarde o pasadita a las 4 de la tarde. Rebalanceos que se harán efectivos al cierre del 31 de agosto. Entonces, repito, hoy tenemos rebalanceos o anuncios de rebalanceos de MSCI hacia las 4 de la tarde y pues estaremos muy pendientes de cualquier posible ingreso o salida de emisores colombianos. Seguimos con Agustín. Entrando entonces a la visión de monedas y commodities para el mundo, tenemos esta mañana un mercado supremamente rojo nuevamente. El dólar, digamos que continúa con esa tendencia alcista a nivel global, valorizándose como hemos venido manifestando, y la expectativa que tenemos, les recuerdo, es que el DXY vaya a superar la zona de los 98 puntos de manera inicial y después vayamos a tocar la zona de los 100 puntos para el último trimestre de este año. De esa manera entonces vemos que a esa pérdida las monedas asiáticas y también aquí en Australia pues se suman entonces también descensos importantes en monedas de Canadá y Europa principalmente. Digamos que esas medidas que está tomando China pues no está siendo bien tomadas por el mercado de monedas. El euro entonces respeta ese canal que tenemos de largo plazo sobre la zona de 1.08 y 1.12, y aquí digamos que es interesante aprovechar esas oportunidades que está presentando el euro entre 1.11 y 1.1150 para tomar posiciones cortas con stop en 1.12, buscar objetivos allá sobre la zona de 1.10, 1.1050. El objetivo de largo plazo, pues les recuerdo, está en 1.05. Y la expectativa continúa siendo básicamente la misma. El día de ayer el Banco Central de México nuevamente, como ya lo manifestó Daniel de manera inicial, redujo su pronóstico de crecimiento para México, pero lo más interesante es que nuevamente señala o apunta a que podría hacer un incremento de sus tasas de interés para el mes de septiembre. Esto pues obviamente es importante para nosotros por el spread que tiene la deuda local contra México y también por esa posible expectativa que podría presentarse o podría empezar a presentarse en lo que podría llegar a ser una subida de tasas de interés en Colombia. Ya el detalle les va a hablar Philip más adelante. Por ahora entonces nuestra expectativa
es aprovechar para tomar posiciones largas en peso mexicano sobre 16.20, en la zona de 16.20, 16.25, con objetivo puntual en ese máximo que ya se ha tocado en varias oportunidades sobre el 16.40, y digamos que el riesgo a la baja se ubicaría sobre la zona de 16.15 a 16. En el largo plazo, pues la expectativa continúa siendo la misma. El peso mexicano debería alcanzar también en el último trimestre de este año la zona de los 16.50, 17 pesos mexicanos por dólar. La misma línea, pues continuamos con nuestra visión también alcista en el dólar colombiano frente al peso. El día de ayer pues se vio ahí sobre la mañana, las primeras horas, el dólar tratando de buscar la zona de mínimos en 2.930, pero sí creemos que continúan presentándose oportunidades para tomar posiciones largas de manera puntual para lo que podría ser el mercado de hoy, zonas cercanas a los 2.940 a 45, con objetivos allá puntuales sobre los 2.955 a 60. En el largo plazo, la ruptura de este, digamos, canal lateral que se está empezando a consolidar, pues podría llevarnos, es claro, aquí primero pues a la búsqueda de los 3.000, que sería un nuevo máximo histórico, y después valoraciones que hemos calculado referentes al dólar contra todo el mercado mundial, que son de cerca del 2,5-3%, lo que conllevaría a los mercados emergentes a presentar desvalorizaciones cercanas al 3 a 4% sobre los 3.100 a 3.200 pesos. El mercado mundial de petróleo pues ayuda a impulsar esta teoría, sobre todo para países como el nuestro, donde estamos viendo esta mañana la ruptura de ese mínimo que habíamos tocado en varias oportunidades de 43, estamos tocando nuevos mínimos en el precio del crudo durante este año en 42.86, y aquí bien importante pues ver la motivación de estos dos, de esta caída. El primero pues el dato de ayer de inventarios de crudo, les recuerdo, el mercado tenía una expectativa de una variación de menos 2 millones de barriles. En Global Securities teníamos una expectativa de menos 1.5 millones de barriles. El dato real fue muy en línea con nuestra expectativa, y eso pues ha generado que empiecen a salir, digamos, más ofertas sobre el precio del crudo. Los reportes de las posiciones cortas en Nueva York así lo demuestran, han venido aumentando fuertemente durante esta mañana. Y el segundo dato importante, pues el que en un reporte extraordinario de la Agencia Nacional Internacional de Energía, pues manifiesta que las reservas internacionales de crudo muy seguramente no se van a ver disminuidas sino hasta el cuarto trimestre del otro año, y eso sí, Irán, digamos, no empieza a aumentar o incrementar fuertemente su oferta diaria, que les recuerdo está estimada entre 500.000 hasta 1 millón de barriles diarios. Por esta razón, cautela en las acciones que tienen que ver con sector petrolero. Continuamos con nuestra misma visión, digamos, un poco pesimista, y todas las rebotes, oportunidades puntuales para mantenerse líquidos y buscar, digamos, otro tipo de inversiones un poco más estables. Eso es todo por ahora. Feliz día para todos. Bueno, con relación a los mercados de renta fija, hoy tenemos pues un rebote luego de esas declaraciones del Banco Central de China, donde pues los inversionistas estaban refugiando entonces en bonos de Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Hoy están revirtiendo parte de esa tendencia y estamos viendo movimientos favorables en lo que es la periferia europea. Con relación a las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, Dudley, asociado con una postura moderada, pues esta persona efectivamente confirmó que Estados Unidos o la Reserva Federal está cada vez más cerca de hacer el primer incremento de tasa de interés, teniendo en cuenta la evolución de la economía, pero no hizo referencia en ningún sentido a la próxima reunión como fecha probable. También le bajó un poco el tono a las especulaciones sobre las decisiones adoptadas por el Banco Central de China, diciendo que si la segunda mayor economía del mundo estaba sufriendo debilidad, pues el debilitamiento de su moneda era una medida coherente, una estrategia coherente, y esto, en cierto sentido, nosotros lo hemos entendido como reducirle un poco la importancia a esto que ha venido sucediendo con el yuan,
a la hora de tomar la decisión de incrementar o no la tasa de la Reserva Federal. Entonces esto es importante teniendo en cuenta que la posición de William Dudley recientemente siempre ha sido tomada como moderada o incluso más expansiva que el promedio de la Junta, y tener en cuenta que entonces esa caída en las probabilidades de incremento de tasas de la FED que se han registrado en los últimos 2 días, desde un 56 a un 40%, para la reunión de septiembre, pues podría revertirse con estas declaraciones. En Colombia queremos mostrar esto, es una gráfica bien interesante. Línea azul es el comportamiento del dólar o la depreciación del dólar en términos anualizados, y la línea anaranjada que tenemos acá es la inflación de los bienes transables, y obviamente pues uno ve alguna estrecha relación. Hay periodos entre el 2006 y también la crisis de 2009, donde se ve una acelerada depreciación del peso, pero luego una corrección pronta. Entonces ahora lo que estamos encontrando en este momento es que esa depreciación ha sido sostenida, y el punto que tenemos aquí en la línea azul sería la información a agosto, y de ahí en adelante lo que hemos proyectado es un tipo de cambio promedio de 2.700, ni siquiera enviándolo a las predicciones más pesimistas de participantes del mercado. Y de todas formas, con eso lo que estamos viendo es que esas presiones de debilidad del dólar sobre la inflación de bienes transables se mantendrían de una manera acelerada, y esto es un riesgo importante que tendría las proyecciones para inflación del Banco de la República. Como informamos, hemos enviado ya nuestro pronóstico al banco el día de ayer con una expectativa del mes de agosto del 0.16, que no es una expectativa alta, cierre al año del 4.25, y tal vez lo que queremos ver, bueno, evaluar más bien, más que la expectativa de cierre de este año, que pues damos por descontado, el mercado revisará niveles superiores al 4%, es lo que piensa el mercado de aquí a 12 meses. Nosotros tenemos una expectativa cercana está entre el 3.5 y 3.7%, pero queremos evaluar el mercado que tanto se ha movido. De acuerdo a eso, tenemos una expectativa hoy de que el Banco de la República incremente su tasa en la reunión de agosto del 35%, pero si esas expectativas a 12 meses llegaran a acercarse mucho al 4%, entonces esa probabilidad se duplicaría a niveles del 70%, y entonces por ende estaríamos esperando un primer ajuste, dependiendo obviamente del resultado de esas expectativas, y eso es lo importante que queríamos manifestarles. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, varios temas importantes. El día de ayer operamos en la zona del 730, 726. Habíamos recomendado zona de corto entre el 730 y el 723. Importante esto porque hoy ya estamos operando al 731, por encima del 730, lo cual nos sigue manteniendo nuestra visión de tasas al alza con objetivos del 738 y 750. Es importante ver dos cosas en el mercado externo. La primera, lo que decía Agustín, frente a las perspectivas del Banco Central de México de subida de tasas. En estos momentos los bonos mexicanos están operando al 6%, relativamente tranquilos, también siguiendo la estela que había dejado los bonos del Tesoro americano el día de ayer con la bajada de tasas, pero creemos que no tiene tampoco mucho espacio. Y en el tema de los bonos del Tesoro, ayer operaron hasta el 2.10, hoy los vemos operando al 2.17, respetando la zona de la media móvil 200 que está al 2.14, por lo cual tampoco le demos mucho movimiento a la baja a los bonos del Tesoro americano. Esto es importante porque estos dos bonos generarían presiones a nivel local en Colombia. El día de ayer también hubo subasta de TES tasa fija por 700.000 millones, los cuales cortaron de la siguiente forma: a 5 años al 6.34, a 10 años al 7.72 y a 15 años al 8.128. Es importante ver esta subasta porque vemos que a 5 años colocaron 325.000 millones, a 10 años 221.000 millones y a 15 años solamente 154.000 millones, lo cual demuestra la fragilidad que hay en estos momentos en la parte larga de la curva en el mercado colombiano y la aversión al riesgo que se encuentra. Entonces, por el momento, seguimos manteniendo nuestra estrategia de cortos en zona entre el 7.30 y el 7.23. No creemos que sea momento de tomar posiciones largas y menos con el informe de expectativas de inflación que muy probablemente sea reportado el día de hoy o mañana por parte del Banco de la República. Por eso, cautela en el mercado de TES colombiano y mantener posiciones cortas con cierre al 7.5. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.